un acorde de luz y de alegría, salido de un bordón de la guitarra, pintó de blanco en plena serranía la hoja retorcida de una parra. Prendado el sol de su límpida blancura, besó su faz con erótica pureza y un vergel de magnífica hermosura dio a luz con pudor naturaleza. San Francisco sembró una letanía y el fruto recogió la criatura. Apareció de piel la artesanía y en pellejo que envolviera la bravura estampó de fiel escribanía el alma de una gran manufactura. El poema que acabamos de oír y el guión de la película dedicada a Ubrique en 1973 son obra de nuestro homenajeado, don Bartolomé Pérez Sánchez de Medina. ¿Quién le iba a decir a doña Concha Sánchez de Medina, su madre, y a don Pedro Pérez, su padre, que su chiquitín iba a ser el primer ubriqueño proclamado hijo predilecto de Ubrique? Bartolo, o don Bartolo como lo conocemos sus antiguos alumnos, fue el cuarto hijo de la familia ubriqueña formada por Concha Sánchez de Medina y Ayala y Pedro Pérez Sánchez. La de Concha, su madre, provenía de Ronda y anteriormente de Granada. Su abuelo era veterinario, padre de 13 hermanos a los que se unían otros 2 hijos del anterior matrimonio. Pedro, el padre de Bartolo, había nacido en Ubrique en 1898, hijo de Pedro Sánchez Venega y de María Sánchez Rubiales, conocida como la Rubita, que tenía una tienda de tejidos en la Torre. Concha y Pedro se casaron y establecieron en el número 27 de la calle Botica, en la casa que había pertenecido a la familia durante varias generaciones. Tenían una tienda de telas. Ese fue el negocio familiar fundado por Pedro Sánchez Venegas, el abuelo. Pedro y Concha tuvieron 4 hijos. Pedro, nacido en 1936, Carmen, un año más tarde, Conchi, que nació en el 40, y Bartolo, el pequeño, en 1943. Bartolo fue un niño octomesino, muy endeblito, al que criaron con muchos cuidados y mucha prevención, porque no crecía nada. Su familia lo quería mucho, porque era el pequeñín. Su madrina fue su prima Pilar. En 1948, cuando Bartolo tenía 5 añitos, la familia se trasladó a la calle del Agua. Ahí comienzan los primeros recuerdos de su infancia, que recogió magistralmente en el libro dedicado a Reinita y publicado por la editorial Treveris en 2014. Sus primeras letras se las enseñó la maestra doña Francisca, que tenía escuela en la sacristía, y después fue su maestro Manuel Janeiro en el convento. Con él estuvo hasta los 9 años. Bartolo recuerda que la primera comunión fue con 7 años, en 1950, siendo párroco el conocido don Francisco Lanzar Ríos. Su madre, muy volcada en él, y viendo que tenía actitud para los estudios, quería que Bartolo hiciera bachillerato en Ronda, y allí se fue nuestro protagonista con 9 añitos. Su hermana Carmen recuerda esos momentos con pena, porque era muy pequeño. Concha le mandaba regularmente chocolate, chorizos, en una maleta de madera. Terminado el bachillerato en Ronda, Bartolo se vino a la tienda con su padre. Carmen nos sigue contando que él no quería telas ni verlas, que a él le gustaban los estudios, así que comenzó magisterio por libre. Compaginó durante unos años su trabajo vendiendo en la tienda con muchas horas de estudio. Su cuñado Antonio, el marido de Conchi, que era maestro, le apoyó durante la carrera y más tarde con las oposiciones. A la muerte de sus padres, Bartolo, aún muy joven, se fue a vivir con su hermana Carmen y su cuñado Pepe. Su hermana recuerda con mucho cariño esta época, a pesar de que fue difícil para todos, pues los 2 progenitores habían muerto muy tempranamente. Mientras, y ya llegamos a 1964, Bartolo había conocido a una joven ubriqueña que sería su primera esposa, Carmen Ramos. En las Navidades de 1964 había un baile en el Salón Siglo XX, en la calle San Francisco. El primer recuerdo de Bartolo con Carmen es bailando allí.
Ya maestro y con su novia, Bartolo hizo la mili. Como era titulado, solo tuvo que estar 2 veranos en el campamento de Montejaque, en 1965 y 66, y después hizo el regimiento en Salamanca, en el 67. Sus primeros pasos como maestro los dio en la enseñanza de adultos en Menaocá, y más tarde aquí en Ubrique, en el Carril. También estuvo en los primeros años del Víctor de la Serna. Allí, en su primera escuela, tenía clases de más de 50 alumnos. En una de estas clases estaba uno de sus sobrinos y al terminar el curso todos los niños lo llamaban Tito Bartolo. El 30 de octubre de 1969 se casó con su querida Carmen en la iglesia del Jesús. Sus padrinos fueron su hermano Pedro y la madre de Carmen. Comenzaron una vida en común llena de proyectos. De esta unión nacieron sus 2 hijos, Pedro en 1970 y Mariola en 1975. En 1974, Bartolo pasó a la conocida Escuela Redonda, donde estuvo destinado más de 20 años. Desgraciadamente, Carmen, su mujer, enfermó gravemente y murió en 1990. Esta fue una época horrible para la familia. Bartolo consiguió su traslado a Sevilla, pero comprendió que debía volver a Ubrique. Solo estuvo 1 año en Sevilla y fue catastrófico. En 1992 regresó a Ubrique como profesor en el Benafélix y estuvo destinado en el Ramón Crosa 3 años más. Mientras, y con esa inquietud intelectual que lo caracteriza, Bartolo había comenzado de nuevo sus estudios a distancia y consiguió hacer la licenciatura en Filología Hispánica en la Universidad a distancia, por lo que los últimos años como docente los vivió en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique, como profesor de lengua española. Allí compartió docencia con algunos de sus antiguos alumnos que se habían convertido, a su vez, en profesores. En 2003 llegó el momento de su jubilación, que Bartolo tomó con alegría y muchas ganas de trabajar. Pues precisamente 10 años antes, en 1992, había comenzado una nueva y feliz etapa en su vida. Don Bartolo, el rubito, se había fijado en una rubia muy guapa y estaba decidido a entablar amistad con ella. Un día, en el Don López, aquella rubia, Carmen Monterreina, estaba sentada en la terraza con María Zapata y Concha Galindo. Bartolo pidió permiso para coger una silla y sentarse cerca. Se sentó junto a Carmen y comenzó una etapa de mucha felicidad. Ya nunca se separó de su lado. Carmen y Bartolo se casaron en 1997, formando una gran familia con sus hijos y sus nietos. Carmen, Alicia, Carmen, Manuel, Pedro, Andrea, Mariola, Pepe y Laura. Hasta la reciente muerte de Carmen, esta ha sido una etapa dorada en su vida, llena de inspiración y de amor. Incluso a la muerte de su mujer, Bartolo nos cuenta que ha redescubierto el mundo, un mundo bello, lleno de matices, lo que lo motiva a seguir trabajando, creando e investigando. Pues lo que hace que todos los ubriqueños apreciemos y reconozcamos a nuestro maestro no es solo su tarea como docente, a la que se ha dedicado casi 40 años en su vida y se ha consagrado a ella con entusiasmo, sino esa otra tarea creativa, su pasión por la escritura y la investigación. Conocemos escritos de Bartolo desde principios de los 70, en los primeros programas de feria, programas dedicados a Ubrique y en muchos poemas más íntimos. También artículos sobre la historia y las tradiciones de nuestro pueblo. En 1975 participó en los Juegos Florales y en los 90 publicó un librito de poemas titulado 25 poemas y un epílogo. Durante todos estos años ha participado en congresos, en reuniones de escritores, ha promocionado Andalucía y Ubrique dando charlas, recitales y conferencias por doquier. Lo hemos conocido como pregonero de feria, marcándose unas sevillanas, y también pregonando las fiestas de los jamones, reivindicando las cruces de Ubrique, o como jurado muy experto en el concurso de gañotes que cada año
organiza el ayuntamiento en época de Semana Santa. También ha hecho una estupenda recopilación de canciones populares de carnaval y de columpio, además de un profundo estudio de nuestra forma de hablar, del habla de Ubrique, trabajo que plasmó en su conocido libro publicado en 2007. A partir de este libro y sus conclusiones, los ubriqueños nos hemos sentido aún más orgullosos de nosotros mismos, al entender que si utilizábamos palabras especiales pronunciadas de forma especial es debido a la evolución, porque nuestro léxico es de una riqueza extraordinaria. Así perdimos completamente esa especie de vergüenza lingüística que tanto ha afectado en otros tiempos a los andaluces en general y a los ubriqueños en particular. En todos estos años, el trabajo de don Bartolo ha sido incesante: investigar, escribir y difundir nuestra cultura a todos los niveles, cultura de verdad, cultura con mayúsculas. Ha escrito artículos de opinión, poesía, incluso un cuento de Navidad. Ha dado conferencias, ha participado en mesas redondas, en programas de televisión, en obras de teatro. En 2016, y después de la reedición de su libro El habla de Ubrique, ha organizado y participado con su amigo Antonio Gutiérrez en una gran cantidad de eventos con motivo del año cervantino, desde la representación de El juez de los divorcios hasta una exposición y ciclo de conferencias. También ha empezado la redacción de su siguiente libro de versos, Besos de la tarde, en un recorrido por Ubrique con su esposa, todo iluminado por el amor. Un poemario de verso blanco en heptasílabos, en honor a Pedro Salinas. Hace unos meses supimos que después de las iniciativas de varios colectivos ubriqueños, la Corporación Municipal, presidida por doña Isabel Gómez García y por unanimidad, aprobaba concederle el título de Hijo Predilecto de Ubrique, honor que es el primer ubriqueño en recibir y por el que nos sentimos muy orgullosos todos sus paisanos. Este nombramiento se ha venido fraguando desde hace unos años y han sido muchos los que han colaborado para conseguirlo. En la primera reunión de Ubrique en el Recuerdo, en enero de 2014, estuvimos preparando un pequeño homenaje a don Bartolo que finalmente no pudo llevarse a cabo. Más tarde, José Morales Favero recogió el testigo y organizó una recogida de firmas por internet para que fuera nombrado hijo predilecto de Ubrique. Fue entonces cuando el secretario del ayuntamiento, don Joaquín Coveñas, nos explicó que nadie había recibido este reconocimiento en nuestro pueblo todavía. La iniciativa de José Morales recogió más de 500 firmas avalando la petición, que fueron entregadas en el ayuntamiento. Posteriormente, el colectivo Cineando, con Antonio Gutiérrez a la cabeza, ha hecho una gran tarea y otros colectivos culturales del pueblo también han continuado con esta petición, que se vio culminada el año pasado. Ya estamos en 2017, un año que ha comenzado con un detalle muy especial. Don Bartolo ha sido para todos nosotros, no solo para sus hijos y sus nietos, el rey Melchor, un rey mago singular que ha repartido ilusión y cultura a partes iguales. Enhorabuena, maestro de maestros, que sigas con tus proyectos, con tu trabajo, con tus ideas. Todos estamos verdaderamente orgullosos de ti. Felicidades, abuelo, te lo mereces. Años buenos y malos han dado su fruto. Enhorabuena. Te quiere tu nieta Andrea. Muchos besos. Felicidades, abuelo, te lo mereces. ¡Mua! Te queremos. Te queremos.